aleluya, aleluya, Señor. Alabado sea tu nombre. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Quiero hacerles el anuncio de la bienvenida. Ya sé, primero me presenté ante Dios, nos presentamos ante Dios para agradecerle. Y ahora sí, sean bienvenidos, estimados hermanos, los que nos acompañan en este día. Como saben, es el primer día después de 2 largos meses de estar ausentes de la casa del Señor. Aunque hemos estado transmitiendo cada 8 días, aquí hemos estado transmitiendo la palabra de Dios, pero no se había permitido entrar a los hermanos o a la gente por la razón de la pandemia que estamos pasando. Pero gracias a Dios se empieza a ver la luz y ya hemos tenido el permiso, la autorización para ir abriendo poco a poco las iglesias, por lo cual hemos estado orando a Dios para que sea Dios que siga abriendo puertas, que no haya obstáculos para que la palabra de Dios sea presentada, ya que hemos visto que todo esto ha parado mucho, la palabra de Dios se ha detenido, y si se detiene la palabra de Dios, muchos hermanos se empiezan a enfriar, algunos quizás ya no vuelvan a la iglesia porque se acostumbraron a estar en la casa sin hacer nada, sin leer la Biblia, sin orar, y nada más esperando que llegue el día para ver si hay alguna diversión, para no aburrirse, para estar contentos allí en su casa. Por una parte está bien, pero recuerden que los que estamos en Cristo no podemos dejar de separarnos de la palabra de Dios. Aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, tendremos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, porque si nos apartamos de la presencia de Dios, dando tiempo o dando oportunidad al enemigo para que Él ponga en nuestras mentes que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tenemos que confiar en Dios. Desde luego hay que estar sobrios, hay que tener la sabiduría de Dios para hacer las cosas correctas también, porque tampoco no queremos abusar o decir, si al cabo Dios está conmigo, yo me voy a meter donde yo quiera. Puede hacerlo, pero con mucho cuidado, cuídese mucho de todas maneras, y esa es la manera como lo estamos haciendo aquí. Estamos teniendo la precaución de desinfectar el templo antes y después. Estamos tomando la precaución de revisar la temperatura antes de entrar al templo, de darle desinfectantes para sus manos. Si necesita cubrebocas también les estamos facilitando. Así es de que los invitamos para que el próximo domingo, a los que no vinieron hoy porque todavía tienen temor de venir al contagio, lo que sea, los invito. Miren, solamente estamos muy poquitas familias y hay mucho lugar todavía para más familias. Usted que nos está observando a través de las redes sociales, anímese a venir a la casa de Dios. Así como usted se anima a ir al mercado a comprar porque usted necesita esa comida en su refrigerador, así usted debe necesitar el alimento espiritual de Dios para que llene su vida, para que llene la canasta de su alma también, que se está escaseando, se está vaciando. Imagínese 2 meses sin alimentarse de la palabra de Dios. Eso es para caerse muerto prácticamente de hambre. Era para estar buscando de Dios con aquel deseo enorme, con aquella sed de buscar la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando hoy de perder ese miedo y creer que Dios está con nosotros. Claro, todo haciéndolo con mucho cuidado, tomando en cuenta los reglamentos, y todo va a estar bien. Así es de que, hermanos, amigos, los invito para que el próximo domingo no se queden en casa. Desde luego, recuerden que hay cupo limitado. No se sienta mal si viene mucha gente y llegó usted al último y no pudo alcanzar a entrar porque ya se llenó el lugar. Discúlpenos, pero tenemos que ser sinceros, todo por seguridad de usted y de nosotros. Amén. Bien, pues quiero darle las gracias a todos los hermanos que durante este tiempo han estado aportando con
o trayendo sus diezmos y ofrendas al alfolí para la casa del Señor. Y he estado orando por ustedes para que Dios los bendiga grandemente, porque sin el sustento del pueblo, la iglesia del Señor no puede caminar. Si no hay ofrenda, si no hay diezmo, no podemos seguir adelante. Y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han ofrendado. Que Dios nos los bendiga grandemente, que Dios multiplique sus trabajos, sus esfuerzos más que nada, y que la cruz que llevemos no la quitemos, sino que le pidamos a Dios que nos dé solamente más fuerza para resistir los filos de la cruz y llegar hasta el final, hasta donde Él nos está esperando. Amén. Bien, pues gracias a los que están aquí, que vinieron, gracias a la familia del hermano Nico, hermana Pati, bienvenidos, nos honran con su visita. Y pues no vamos a hacerlo esperar mucho rato, así es de que el hermano Nico nos va a traer, Nicolás Duarte, él nos va a traer la palabra, el mensaje de este día, y le voy a pedir que se acerque por favor a este estrado. Le vamos a dejar a él el lugar para que usted se goce y pues reciba la palabra. Así es de que acuérdese usted que estamos en la casa de Dios, y un siervo de Dios es el que hoy traerá este mensaje para usted. Así es de que les voy a pedir a los que están aquí solamente que si quieren traer su ofrenda o su diezmo, levante su mano para que un hermano le pueda llegar una canastita o un plato. Y si lo quiere hacer por medio de internet o por teléfono o por telepatía o como sea, lléguese, háblele a la hermana Daisy. Ella entiende telepáticamente, por el teléfono, oralmente, habla inglés, habla español y habla en muchas lenguas también. Así es de que ella le va a entender muy bien. Solamente acérquese a ella. Los que están por medio de las redes sociales, envíe un mensaje allí mismo en su tableta donde nos está viendo, y pídale y dígale a la hermana que usted quiere ofrendar, usted quiere diezmar, y la hermana con mucho gusto lo va a hacer. Así es de que hermanos, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor, hermano Nicolás. Bienvenido. Todos traemos guantes, así es de que todos bien protegidos. Bienvenido, hermano, nos da mucho gusto, nos honra con su presencia. Y para predicar se puede quitar si quiere su máscara, hermano, para que no se nos vaya a ahogar, porque ya habla mucho uno y se le acaba el aire. Pero bienvenido, hermano. Entonces el pueblo está desesperado, hermano, y bienvenido, hermano. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo a todos los hermanos. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? A ese Cristo resucitado. Porque Él vive en nosotros, le adoramos. Amén. Porque dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en vano aquí, hermanos. Pero como Cristo resucitó, por eso nosotros podemos, como un Dios vivo, alabarle, glorificarle. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Él es digno de toda honra, de toda alabanza por siempre. Amén. Doy gracias por la oportunidad que me da nuestro pastor Pedro Espitia de permitirme este lugar. Yo sé que están abriendo, este es el primer servicio, y pues le corresponde a nuestro pastor Espitia pues dar esta predicación. Me siento honrado que el hermano me ceda el lugar. Pues veníamos en propósito de convivir con ustedes. Venimos a visitar a nuestro muy amado hermano Chuy Aguilar y pues mi cuñada Nela. Ese era el objetivo por el cual veníamos, pero Dios sabe los propósitos. Amén. Vamos a redimir el tiempo entonces, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Yo creo que Dios es un Dios que anticipadamente conoce nuestros corazones, y cuando Dios ve la necesidad que hay en un pueblo como un Dios proveedor,
Él habla a sus siervos para que la palabra llegue al corazón de las personas y las personas puedan, como decía nuestro pastor, alimentarse. No únicamente del pan literal vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vamos a alimentarnos de esa palabra. Quisiera entonces, hermanos, he titulado este mensaje El viviente que me ve. El viviente que me ve. Y vamos a leer una porción de la escritura en Génesis capítulo 16, verso 13 y 14. Y también estaré considerando otras escrituras en el libro de Jueces capítulo 6, verso 12 al 16. Pero Génesis capítulo 16, verso 13 al 14 dice de la siguiente manera: Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Amén. Ahora vamos a ir a la escritura de Jueces capítulo 6, verso 12 al 16, y dice de la siguiente manera: Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El último verso dice: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El viviente que me ve dice en esta mañana: yo estaré contigo y podrás vencer a los madianitas como si fuera un solo hombre. Gloria al Señor. Oremos así como están sentados. Padre Celestial, en esa hora vengo delante de tu presencia, oh Dios, para que seas tú, oh Dios, que tome mis labios, que esta palabra que has puesto en mi corazón sea, Señor, ese alimento que sacie, ese maná del cielo que descienda a los corazones de mis hermanos que están en este recinto y de aquellos que también nos están viendo a través de esta plataforma, para que seas tú, oh Dios, edificando a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Un pueblo que se había empobrecido. Vemos nosotros al pueblo de Israel frustrado, desesperado, angustiado y temeroso, porque los madianitas habían llegado y habían arrasado con todo. Cada vez que ellos sembraban, venían estas madianitas y les quitaban la provisión al pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos también en este tiempo que estamos viviendo? Muchos han empobrecido financieramente, espiritualmente, porque la necesidad de estar en ese contacto con Dios es esencial para poder mantenerse saludable espiritualmente. Esperamos los pastores que cada hermano que está en su hogar saque ese tiempo para edificar un altar para el Señor.
que se introduzca en la palabra del Señor, que escuche, que mire todos y cada uno de los cultos que se celebran, para que su alma se alimente, porque de lo contrario estaría empobrecido como estaba Israel en estas circunstancias. Así se encontraba Israel. Pero yo he venido en esta mañana, hermano, para decirte que Jesús está con nosotros, que Jesús está cuando todas las cosas van bien, pero también cuando vamos por el valle de desesperación, por el valle de la muerte. Por eso el salmista escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado son los que me infundirán el aliento para seguir adelante. No habrá un COVID-19 que nos pueda atemorizar. Si Jehová ha dicho que está con nosotros, entonces podremos nosotros pasar cualquier circunstancia. Israel estaba viviendo los peores momentos de su historia como pueblo, empobrecido, pensando que Dios los había desamparado. Estas son las palabras de Gedeón. Señor, si en realidad tú estás con nosotros, como dices, ¿por qué nos han venido todas estas circunstancias? Yo creo que aquí más de uno a lo mejor se identifica con esas palabras de Gedeón, porque las cosas tal vez no han ido bien. Hemos escuchado familias que se han quedado sin un trabajo, sin un empleo, y las cosas no se ven bien. Pero déjame decirte, hermano, que ve con esa fuerza que tienes, que el Señor te ha dado, y podrás vencer a los madianitas de este tiempo, a los madianitas del siglo XX, los podrás vencer como un solo hombre. Pero tienes que creer que Jehová Dios está contigo. En medio de esa circunstancia, Jehová estaba viendo al pueblo de Israel. Por eso le dice a Gedeón: ve con esa tu fuerza. Y Gedeón empieza a creerle a Dios. Y dice la Escritura que viene el Espíritu de Dios sobre este hombre. Y este hombre, por el Espíritu de Dios, empieza a tocar trompeta. Empieza a llamar. 32,000 israelitas se reunieron de diferentes tribus para ir y pelear contra los madianitas. Pero Jehová Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, son muchos, diles que se regresen aquellos que tengan temor. Porque es que, hermano, para seguir adelante, la primera cualidad que pide Dios es que no vivas en temor, que vivas con el amor de Dios, porque el amor de Dios en tu corazón echa fuera todo temor. Y Gedeón entonces le dice a aquellos 32,000 israelitas: si alguno de vosotros tiene temor de ir y pelear con los madianitas, regrésese mañana temprano antes de la salida del sol. Y 22,000 israelitas se fueron. Estaban temerosos. Sus ojos estaban puestos en la realidad que estos ojos naturales perciben. Pero habían 10,000 que decían: vamos adelante. Pero aún esos 10,000, Jehová Dios le dice a Gedeón: pruébalos en las aguas, para ver si estos son los que realmente pueden ir y dar la victoria a Israel. Y fueron probados en las aguas. Y dice que solo 300 hombres calificaron para ir y pelear con un ejército de 135,000 soldados. 300 hombres con un ejército de 135,000 soldados. Pero es que era el Dios que me ve, el Dios de lo invisible, el Dios que se manifiesta a través de muchas maneras para que el pueblo pueda obtener victoria. Y dice la Escritura entonces que fueron 300 hombres los que fueron a pelear. A través de la Escritura nosotros vemos, hermano, cómo Dios habla al pueblo. Y cuando estaban en la guerra, dice, estos 300 hombres no tuvieron que hacer nada. Únicamente llevaban una antorcha con un candero
y gritaron quebrando los canderos y levantando las antorchas, diciendo: la victoria es de Jehová, Dios y de Gedeón. Y de una manera extraordinaria, Dios empieza a manifestar. 120,000 soldados en ese momento empezaron a sacar sus espadas. Y Dios, el Dios de invisible, el Dios que lo ve, dice la escritura que empezó a desviar la espada de ellos contra sus propios compañeros del ejército. 120,000 soldados murieron porque la intervención del Dios que todo lo ve estaba ahí presente. 120,000. Y dice que huyeron 15,000 soldados. Pero recuerden, 300 hombres eran los que estaban luchando. Aún 15,000 era un número mucho mayor que 300 israelitas. Pero dice la escritura que Gedeón los persiguió por toda la tierra. ¿Por qué Gedeón tenía esa certeza de la victoria? ¿Por qué Gedeón siguió a 15,000 hombres todavía? Porque él sabía que el Dios invisible le había dicho que él estaría con él. La certeza, la convicción, la fe en la palabra del Señor. Que nuestros oídos estén afinados a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. A través de la escritura nosotros vemos cómo Dios se manifiesta, hermanos, de muchas maneras. En términos teológicos se le llama a estas manifestaciones teofanías. Dios utilizando medios para manifestarse a las personas. Y en la escritura que leímos de Génesis, se trata de una mujer llamada Agar, esclava de Sara, esposa de Abraham. La historia narra que Agar había salido huyendo de sus amos porque Sara la afligía, porque Sara estaba contra ella, porque ella en un principio que quedó encinta quería usurpar el lugar de Sara, y Sara entonces empieza a afligir a Agar, y Agar huye. No tiene a nadie, se encuentra en medio de un desierto. No tiene esperanza, no tiene nadie que le escuche, ya que era una esclava. Y en esas circunstancias dice que un ángel de Jehová se le presentó y le dijo: Agar, no temas. No temas, porque el niño que llevas ahí en tu vientre será grande. Haré una nación grande sobre él. Será hombre de guerra. Será alguien importante. No temas, Agar. Y Agar entonces llama a este ángel con que está hablando: el viviente que me ve. Porque en esas circunstancias, cuando se encontraba sola, angustiada, temerosa de su futuro, se manifestó Dios en su vida. Porque ella entonces dijo: he visto al hombre, he visto al viviente que me ha visto en mi circunstancia, el viviente que me ve. Hay uno, hermano, hay un Dios poderoso. Le servimos a un Cristo resucitado y Él nos ve. Él ve nuestras circunstancias. La palabra del Señor habla a Moisés también, un hombre que se le manifestó Dios diciéndole: ve y saca a Israel de Egipto. Y Moisés, dice la escritura ahí en Éxodo 3:12, que le respondió: ve, porque yo estaré contigo y te daré como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, vendrás y me servirás en este monte. Esa será la señal de que yo estoy contigo, Moisés. Pero cuando vamos nosotros a la escritura y vemos el carácter de Moisés ante esta petición de Dios, ante esta encomienda de Dios, las cosas no eran fáciles para Moisés. Hebreos 11:27 nos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No lo miraba, pero estaba su fe fundamentada en las enseñanzas que le había enseñado su madre desde muy pequeño, de un Dios poderoso, un Dios mayor que los dioses de los egipcios.
En eso estaba fundamentada la fe de Moisés. Y se sostuvo en ese principio. Se sostuvo en esa fe. Como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver a alguien que físicamente con los ojos usted no puede ver? Tiene que ser con los ojos espirituales. Hermano, no mire la circunstancia, no mire la forma en que estás viviendo, no mire los resultados de la pandemia. Mira a Jesucristo, mira con tus ojos espirituales a ese Cristo resucitado. Sostente como viendo al invisible. Yo estoy contigo, ha dicho el Señor. Aleluya. Vemos a un Josué que empieza él a internarse en la conquista. Josué iba a pelear con Jericó. Era la ciudad que estaba amurallada. Y Josué se separa del pueblo. Y cuando se separa, dice la escritura en Josué 5:14, que se encuentra él a un hombre. Y Josué no lo reconoció. Y el hombre estaba con una espada desenvainada. Y Josué entonces le pregunta: ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y aquel personaje, aquella teofanía le dice a Josué: yo vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. De alguna manera el que me ve, de alguna manera el viviente que me ve, había visto a Josué su angustia. Por eso se había separado del pueblo, porque era una conquista grande la que le esperaba. Pero ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba el príncipe de los ejércitos de Jehová junto con él. Entonces dice la escritura más adelante en Josué 10 que Josué empieza a librar una guerra con los amorreos, un pueblo grande. Y Josué va en contra de estos amorreos. Y en eso que va a pelear con los amorreos de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente, como trabaja el Dios invisible, empiezan del cielo a caer piedras grandes sobre los amorreos y empiezan a morir los amorreos por esas piedras que caían de los cielos. El Dios invisible peleando con Israel. Y Josué empieza a ver ese panorama, la provisión de Dios, el escudo de Jehová con el pueblo de Israel. Y Josué empieza a tomar valor y empieza y se para y da palabras. Y dice el verso 11 del capítulo 10: y mientras iban huyendo los israelitas de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Dios haciendo presencia. Y Josué, al ver esto, hermano, se emociona Josué y ora delante de los hijos de Israel diciendo: oh sol, detente en Gabaón, y tú luna, detente allá en Acalón. Y se detuvo, dice. Josué estaba viendo la manifestación de Dios a favor del pueblo y se animó su corazón. Y dice la escritura que no hubo, el verso 14 de esta escritura, y no hubo día como aquel, ni antes ni después, porque Jehová escuchó, había atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué hermoso, hermano, es tener la certeza que Jehová pelea con nosotros. Y este es lo que yo he venido a decirle, hermana, amigo que nos escucha por medio de las transmisiones que se están haciendo. Hay un Dios invisible, hay un viviente que te ve. Él puede sacarte de ese momento de angustia, de esa desesperación, de ese temor. Este Dios que se manifiesta de manera sorprendente, de manera sobrenatural. Él te dice en esta mañana: yo estaré contigo. En el Nuevo Testamento vemos nosotros, hermanos, cómo los discípulos empezaron a predicar al Cristo resucitado.
ellos habían vivido con Cristo, pero después Cristo se les presentó después de haber resucitado, y eso emocionó sus corazones y empezaron a predicar del Cristo resucitado. Pero vemos que viene sobre Pedro y Juan, que andaban predicando, vinieron y los encarcelaron por predicar a ese Cristo resucitado. Pero de una manera sorprendente, Dios los saca de ese lugar. Y dice la Escritura que los amenazaron a ellos. Los amenazaron para que no predicaran de ese Cristo resucitado, de ese viviente que nos ve. Y ellos siguieron predicando. Y dice que se levantó amenazas en contra de aquellos creyentes. Un joven llamado Saulo de Tarso, dice que recibió cartas para darle muerte a todos aquellos que predicaban al Cristo resucitado. Aquellos que iban por ese camino, recibió autoridad para matarles. Y empezó, dice él, su campaña en contra de aquellos creyentes. Y cuando iba camino a Damasco, dice, un resplandor, una gloria cubrió. Y él cayó a tierra y se preguntó: Señor, ¿quién eres? Porque la voz le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús, el que resucitó de la tumba, el que está vivo y el que tú estás persiguiendo. Déjeme decirte que este Jesús es el mismo que se le presentó a Gedeón diciéndole: tú vencerás con tu fuerza. A el Jesús que le dijo a Moisés: yo soy el gran yo soy. El Jesús que le dijo a Josué: el príncipe, yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. El mismo que le dijo a Agar: yo soy el viviente que te ve. Yo soy el viviente que te ve. Que no nos quede dudas, hermano, que Dios está con nosotros. Que no te quede duda que el Cristo que ha resucitado, no el que mucha gente piensa que está en la tumba, que está muerto, sino el Cristo que resucitó. Ese Cristo te mira en este momento, está observando tu corazón, está viendo tu angustia. Si estás afligido, Él te está mirando en este momento. Dice la Escritura en Juan 1:46 al 48 que vino Felipe y se encontró al maestro, y Felipe emocionado porque le llegó la revelación de que Jesús, el que hacía milagros, era el Cristo, el Mesías tan esperado. Entonces Felipe, emocionado, va y busca a Natanael y le dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías, aquel que habían profetizado, lo hemos encontrado, Jesús de Nazaret. Y este varón, Natanael, justo, dice: ¿podrá salir algo bueno de esa ciudad de Nazaret? Aleluya. Entonces Felipe le dice: pues ven y míralo tú con tus propios ojos. Y se van Felipe y Natanael para tener el encuentro con Jesús Nazareno. Y dice que cuando venían, Jesús ve a Natanael y le dice: este es un varón verdaderamente piadoso, un verdadero israelita, que no hay mentira en él. Y entonces Natanael se sorprende y le dice a Jesús: ¿de dónde me conoces? Y le dice a Jesús: desde antes que Felipe fuera contigo, yo te miré. Yo te vi cuando estabas sentado debajo de la higuera. Ahí yo te miré. Así dice Jesús en esta mañana. Donde tú estabas, Él te miró. Él ya miró tu vida. Él sabe lo que necesitas. Recibe lo que Él quiere darte en esta mañana. Cuando estabas en la higuera, yo te vi. Yo te miré. El Jesús resucitado, Él te mira. Quiero concluir diciéndote, hermano, no importa los momentos que estés pasando. Se dice que un hombre soñó, y se hizo muy popular esta anécdota,
el sueño de este hombre. Un hombre soñó que iba junto a la playa en la arena con Jesús, y que él miraba mientras caminaba con Jesús 2 pares de huellas. Pero en cierto momento de su transitar en la arena, se da cuenta que solo 2 pisadas, un par de pisadas se ven. Y él empieza a cuestionarse: me ha desamparado. Así como Gedeón tenía esa idea, así como muchos de nosotros pensamos que Dios nos ha desamparado, así en este sueño este hombre narraba y se decía a sí mismo: me ha desamparado Dios, porque solo veo 2 huellas, un par de huellas. Y cuando se encuentra a Jesús más adelante, le pregunta: Señor, ¿por qué en los momentos más angustiosos, cuando más te necesitaba, no estabas ahí? Porque yo solo miraba un par de huellas en la arena. Y en el sueño este hombre escucha la voz de Dios que le dice: esas huellas que miraban eran las mías, porque yo era el que te llevaba cargado. Aleluya. Hoy te dice el Señor, el viviente que te ve, te dice: yo estaré contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. He aquí, yo estoy con vosotros, le dijo Jesús a los discípulos, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que nos ha dado el viviente que te ve. Él está con nosotros. No creas al enemigo, no mire la circunstancia, mira al viviente que te ve, aquel que puede cambiar la circunstancia, aquel que te puede dar la victoria en medio de los madianitas de este siglo, aquel que te ha dado promesas abundantes. Aleluya. Pero necesitas creer. Mi deseo en esta mañana es que podamos salir de este lugar, o ahí en tu hogar donde estás, en tu habitación, en la sala donde te encuentres, que hoy en esta mañana le creas a Dios, que puedas sentir la presencia de Dios, que puedas sentir los brazos tiernos de Dios que te están alzando, que te están llevando. Es doloroso tal vez el proceso, yo me entiendo, pero lo que quiero que entiendas esta mañana es que el Dios que te mira es más poderoso que las circunstancias. Cree en Él. Él te quiere dar la victoria. Él quiere que tú vengas a este lugar con una actitud de victoria, que vengas con alabanza en sus labios, que dejes allá afuera, allá atrás la negatividad y vengas con una adoración, como sacrificio vivo delante de Dios, para que la bendición venga, para que el maná del cielo llegue a tu vida, para que vengan esas piedras gigantes y caigan sobre tus enemigos, para que tú puedas decir como dijo Agar: este es el pozo del viviente que me ve, porque en el pozo de Dios hay abundante agua, agua que salta para vida eterna. Toma de esa agua, créele a Dios, Él está contigo en esta mañana. Que Dios te bendiga, hermano. Mi deseo es que sigas adelante. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús.